Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. A lo largo de la pandemia, a lo largo ya de estos casi 2 años, hemos estado hablando con una serie de especialistas, de expertos y de conocedores del tema para tratar de deshilar un poco y aclarar un poco las muchas dudas que se han ido sucediendo, tanto de muy buena voluntad como las que de mala voluntad las organizaciones negacionistas y ciertos sectores políticos que están aprovechando el negacionismo han promovido y fomentado entre la gente. Y hoy tenemos con nosotros a la doctora Lauriane Jiménez Fibie, ¿está pronunciado correctamente? Spivey, es Bueno, Spivey. Fibie. Igual yo no sabía si era Jiménez, porque aquí en España a la X la pronuncian como She también. La doctora Lauriane Jiménez Fibie, que es fundadora y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM, fundadora y directora general de la iniciativa Salvemos Conciencia, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología en la Universidad de Harvard, con estancias de investigación en The Forsyth Institute en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, y en Cold Spring Harbor Laboratory en Cold Spring Harbor, Nueva York. Es profesora titular C de tiempo completo, División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM desde hace ya 27 años y es catedrática en los niveles de especialidad, maestría y doctorado de las materias de microbiología general, microbiología básica y microbiología periodontal. Tiene una producción científica citada en más de 1,470 publicaciones internacionales y es además autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, de la editorial Planeta Mexicana, publicado hace un año, en enero de 2021. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Vamos a empezar por aquí. El problema de la gestión de la pandemia es que nadie sabía cómo gestionarla. Es decir, por lo menos esta es la impresión que nos da. Estábamos ante una situación completamente nueva, completamente original, y los gobiernos y los expertos no sabían. Esto es algo que utilizan además los negacionistas. ¿Por qué primero dijeron una cosa y luego dijeron otra? Chico, porque no sabíamos si la ciencia funciona de acuerdo a los datos, no tiene todas las respuestas como las tienen los charlatanes. Pero hubo gestiones, algunas que fueron consideradas mejores, otras que fueron consideradas peores. A 2 años del inicio de la pandemia, ¿cuáles son los parámetros que podríamos utilizar para determinar si una gestión desde el punto de vista gubernamental fue buena o no, independientemente de los errores humanos y de ignorancia que son evidentes, ¿no? Bueno, el punto final a esa pregunta, es decir, el punto, eh, ¿cómo podemos evaluar qué gestiones fueron mejores que otras? Cuando esta historia de la pandemia se termine de contar, habrá una y solamente una variable que nos permita determinar el éxito o el fracaso de diferentes gestiones. Y eso es cuánta gente se murió a consecuencia de la estrategia que en ese sitio se implementó para controlar esta crisis. Entonces, partiendo desde ahí, podemos ver la diferencia entre países que han tenido relativamente poca pérdida de vidas y aquellos que han tenido una pérdida de vidas desmedida, ¿no? Lo que dijiste en un inicio, coincido en parte y en parte no. Y creo que esta es la razón por la que los países del sur y del sureste asiático, inicialmente Oceanía, por lo menos Australia, Nueva Zelanda sigue haciéndolo muy bien hasta la fecha. ¿Cómo es que pudieron rápidamente adoptar estrategias que fueron muy exitosas y que continúan a largo plazo siendo muy exitosas, a diferencia de otros países? Creo que es cierto parcialmente que había poca información. Bueno, es muy cierto, no parcialmente. Había poca información específica sobre esta enfermedad, sobre este virus. Cosas como, por ejemplo, ahorita entendemos muy bien la transmisión, que la transmisión se da por la vía aérea, se da a través de la respiración, respiramos aerosoles que cargan al virus, etcétera, ¿no? Al inicio estábamos enfocándonos mucho en la transmisión por contacto, por ejemplo, ¿no? Entonces, entendíamos, pues era un virus completamente nuevo,
una enfermedad completamente nueva. Se trataba inicialmente pensando que era una enfermedad puramente respiratoria. Ahora la concebimos como una enfermedad sistémica, más que una enfermedad solo respiratoria. Y entendemos mucho mejor al virus, la inmunidad que genera, la patología que causa, una serie de cosas. Es cierto. Entonces, muchos países, si no es que todos, al inicio, por el desconocimiento de la enfermedad misma, del virus, etcétera, cometieron ciertos errores que con el tiempo o muy rápidamente algunos fueron corrigiendo. Lo que no era nuevo es cómo se evitaba que la propagación de una epidemia por un microorganismo que se transmite entre seres humanos. Eso no es nuevo. Es decir, la epidemiología, los mecanismos de control, de mitigación y de contención de una epidemia de esta naturaleza han estado sentados desde hace décadas. Y algunos países sí lo siguieron los lineamientos epidemiológicos, el más importante siendo actuar rápido, decisivamente, sin miedo al fracaso, es decir, sin miedo a equivocarse, saber si titubeo, el virus se me adelanta, y si se me adelanta ya me ganó, y si me gana, eso va a cobrar vidas. Entonces, esas decisiones inmediatas que tomaron gobiernos como por ejemplo Taiwán. En Taiwán todavía no se daba el aviso internacional que hizo China, y Taiwán ya tenía en la mira que algo estaba pasando en la provincia de Hubei, ¿no? En donde está Wuhan, la ciudad de Wuhan, y ellos empezaron a controlar sus fronteras, a vigilar a la gente que entraba a su país, a tratar de adoptar medidas de contención, ver cómo esto se podía diagnosticar, detectar, etcétera. Y hasta la fecha manejan medidas de contención muy buenas. Entonces, sí hay las dos partes. Los errores iniciales pudieron ser debidos a que teníamos poco conocimiento, pero nadie tiene la excusa de no haber implementado desde el inicio medidas epidemiológicas coherentes para detener la propagación de una enfermedad transmisible entre seres humanos. Hay una cuestión con el tema de las muertes que también ha causado confusión. Primero que nada, hay situaciones distintas de los países. Yo, por ejemplo, aquí en España, donde yo estoy, vivimos mucho el hecho de que teníamos, creo que, decenas de vuelos diarios desde Italia, que Italia se convirtió de pronto en un epicentro del virus. Entonces, hicieras lo que hicieras, ibas a tener una enorme propagación del virus, simplemente porque no se podían cerrar o no se cerraron los aeropuertos. Pero hay circunstancias específicas de los países. Nueva Zelanda tiene la suerte que tiene un aeropuerto y pocos vuelos a Tonga y a Australia y poco más. Y entonces resultaba mucho más fácil el manejo. Pero a la hora de las muertes, no solamente tenemos las muertes reportadas, sino tenemos un fenómeno que me gustaría que explicara, que es el de las muertes excedentes, que se está utilizando como una forma digamos, de hacer a un lado lo que puede ser la intención gubernamental de distintos gobiernos de reducir el número de muertes para reducir asimismo, por supuesto, su responsabilidad en la gestión de la pandemia. Sí. Sí, bueno, las muertes en exceso o el exceso de mortalidad que se le conoce actualmente es una cifra que implica, vamos a decir, para decirlo en términos muy sencillos que todo mundo entienda con facilidad. Todos los países tienen indicadores de cuánta gente se muere por todas las causas. Y esto incluye todas las causas, enfermedad, accidentes, violencia, lo que sea, ¿no? Entonces, por todas las causas de muerte se saca, vamos a decir, una cifra basal que fluctúa en el año. Vamos a decir, hay más muertes en el invierno, porque vienen los virus estacionales respiratorios, hay más muertes durante las vacaciones porque hay más accidentes, etcétera, ¿no? Entonces fluctúa un poco, pero es un promedio que se mantiene realmente muy estable año con año, a excepción de que ocurra algún fenómeno natural, es decir, algún fenómeno catastrófico, no necesariamente natural, pero un fenómeno catastrófico que cambie este promedio que es estable, diferente en diferentes meses del año, a través del año, pero año con año se repite más o menos en los mismos niveles. Vamos a decir una guerra. Si hay guerras, entonces hay muertes en exceso, que se les conoce como muertes en exceso, que es por arriba de esas muertes esperadas
por todas las causas de muerte. Y eso entonces durante una guerra se calcula que todas las muertes que ocurrieron que por encima de las esperadas son muertes a raíz de la guerra, es decir, ocasionadas por la guerra. No necesariamente gente que en la lucha perdió la vida, pero sí, la gente que murió en la lucha en sí, pero también la gente que murió como consecuencia de la guerra, que no habían servicios de salud, no había agua potable, es decir, se dieron enfermedades adicionales por la falta de sanidad o lo que sea, pero todo finalmente es por la guerra y de ahí se desmenuza cada causa que tuvo que ver con la guerra. Ahora, si viene fenómenos naturales, un huracán, un tsunami, un terremoto, etcétera, lo mismo. Hay un pico ahí que refleja que hay más muertes por ese fenómeno que ocurre. Entonces, desde que la pandemia inició, todos los países, y hay que decirlo con claridad, es que no todos los países registran exceso de mortalidad. Y esto es muy importante señalarlo, porque cuando la gente dice, es que en México, por ejemplo, no sé cómo si esto ocurre en España, pero en México sí ocurre mucho que quienes tratan de disculpar el pésimo manejo de la pandemia por parte del gobierno, dicen, es que esto pasó en todo el mundo, es igual en todo el mundo. Y no es igual en todo el mundo. Hay países como, por ejemplo, Japón. Sí, en Japón ha muerto gente a consecuencia de la pandemia y están registrados como tal. Pero si uno va a las cifras de exceso de mortalidad, durante la pandemia Japón prácticamente no ha tenido exceso de mortalidad. ¿Qué significa esto? Que, vamos a decir, la población de adultos mayores es la que padece más en términos de muertes durante la pandemia. Entonces, esas muertes ya estaban, vamos a decir, concebidas en el promedio y son muertes que entonces posiblemente se adelantaron cronológicamente por la pandemia, pero que no hacen un cambio sustancial en el pronóstico de muertes general, ¿no? Y hay países como México que tiene un gran exceso de mortalidad. Estas personas, entonces, que están en las muertes en exceso, las que están por arriba de lo esperado, son muertes a consecuencia de la pandemia, de las cuales una proporción son muertes directas por COVID-19 y otra proporción son muertes colaterales a la pandemia, es decir, gente que necesitaba diálisis y no pudo obtenerla porque los hospitales estaban atendiendo COVID, un accidentado, una persona con etcétera, ¿no? Eso es el exceso de mortalidad. Y en ese sentido, los países europeos han tenido periodos de registro de gran exceso de mortalidad, pero en realidad, vamos a decir, el verano del 2020, en Europa casi todos los países, después de haber tenido su primera ola, que fue muy grave, en la primavera del 2020, en el verano prácticamente no registraron exceso de mortalidad, es decir, sí tuvieron un periodo de gran disminución. México, por el contrario, pues nunca hemos tenido eso, siempre hemos seguido registrando exceso de mortalidad en cifras realmente alarmantes. Claro, ¿no? En el caso de España, esto evidentemente se debe a una sanidad pública que se vio desbordada y todos los especialistas médicos lo decían, y desafortunadamente aquí esto es importante. Cuando sumamos ese exceso de mortalidad, los negacionistas que están desafortunadamente en el panorama, querámoslo o no, utilizan mucho el argumento de la baja letalidad del virus, que a mí no me parece baja cuando tenemos casi 6 millones de muertes directamente atribuibles al virus, más lo que ha causado ese exceso de muertes que son atribuibles a la pandemia, porque sin la pandemia las unidades de cuidados intensivos habrían estado disponibles, etcétera, etcétera. Entonces, la pandemia también ha matado ese exceso de gente, aunque no sea directamente por infección. Exactamente. Sí. Vamos al otro punto. Yo acabo de sufrir COVID-19, estuve 10 días con gripe, no tampoco, ni siquiera de las peores gripes, de esas de 40 de fiebre, donde uno tiene alucinaciones divertidas y todo esto. ¿Qué pasa? ¿No? Yo he tenido gripes absolutamente psicodislépticas, pero no, una gripe de estas pasables, casi un catarro, pues, durante 10 días me hice test de antígenos, PCR, vamos, tenía yo COVID-19. Y soy un adulto mayor, es decir, soy gente de riesgo. Lo comentaba yo con mis espectadores y me gustaría que usted lo abundara sobre ello. Si no tuviera yo 2 dosis de la vacuna más el refuerzo,
Me vacunaron con AstraZeneca primero y luego 2 dosis de Moderna. Eh, si no se hubiera, si no hubiera una variante como la Omicron, es decir, si no hubiéramos cambiado desde marzo de 2020 el virus y yo estando vacunado y el virus sufriendo sus mutaciones, me podía haber matado. Y esto mucha gente no lo entiende. Si estás vacunado, ¿por qué te contagias? Porque las vacunas no son un amuleto mágico, por lo menos así lo he tratado de contar. No se entiende cree la gente a veces que las vacunas otras, de la poliomielitis, de la viruela, de la difteria, otorgan una especie de inmunidad absoluta y no es así, o me equivoco, doctora. No se equivoca en absoluto. De hecho, es exactamente así. La gente no toma en cuenta que, por ejemplo, después de estar vacunado con la poliomielitis, sí se registran casos asintomáticos de poliomielitis, por ejemplo, después de la vacuna. Lo mismo con el sarampión y con otras enfermedades. O sea, las vacunas protegen en mayor o menor grado, dependiendo de la vacuna y de la enfermedad, contra la transmisión, ¿sí? Pero todas protegen en gran medida contra padecer la enfermedad severa y la muerte. Las vacunas contra COVID-19 no son distintas en ese sentido. Es decir, una persona que se vacunó contra polio podría infectarse de polio de forma transitoria, vamos a decir asintomática, no padecer la enfermedad, mientras que si esa misma persona no hubiera estado vacunada, quizá hubiera padecido una enfermedad que hubiera dejado secuelas discapacitantes, ¿no? O incluso hubiera llevado a morir a la persona. Entonces, ese es el efecto de las vacunas. Lo que ahora muchos de los negacionistas y estos grupos de anti-vaxxers que tanto daño han hecho durante esta pandemia, han hecho mucho daño a través del tiempo, desde luego, pero en particular en este periodo, porque vivimos una crisis en donde realmente se requiere tanto de la unidad social, de la unidad de la sociedad, del entendimiento de que necesitamos trabajar juntos para controlar esta crisis, que ahorita sus voces han sido realmente muy lamentables, muy nocivas, ¿no? En este momento en particular. Pero una de las cosas ya ven, las vacunas no sirvieron de nada, la gente se sigue infectando. Efectivamente, ahorita hay más infecciones con la variante Omicron, que es mucho más transmisible que cualquiera de las otras variantes del virus SARS-CoV-2. En este momento se registran más contagios a nivel mundial de los que se han registrado durante toda la pandemia. Pero lo que a esta gente se les olvida mencionar es que también se están registrando muchas menos muertes que en cualquier otro momento de la pandemia, proporcional al número de casos. Entonces, las vacunas, y cuidado con esta situación, las vacunas no han fallado. Quienes hemos fallado somos nosotros. Por no detener la transmisión del virus, hemos permitido que este virus continúe evolucionando y encontrando mejores maneras de sobrevivir. Y para sobrevivir ahora lo que hace es darle la vuelta más a las vacunas que tenemos. Entonces, es decir, evadir de una forma más importante la inmunidad que genera tanto la infección previa por infecciones con otras variantes, como la inmunidad que generan las vacunas. Entonces, cuando los negacionistas insisten en el punto de que, pues, a ver, ¿por qué ahora con vacunas se infecta más gente? ¿Ya ven que no sirven las vacunas? No, hay que ver las cifras de muertes, porque con menos de la mitad de las infecciones que hoy se están dando, estábamos viendo casi 5 veces más muertes. Entonces, se han salvado millones de vidas a consecuencia de las vacunas. Cada vez funcionan menos esas vacunas. Las vacunas que tenemos ahorita fueron diseñadas, se diseñaron, pues, al inicio de la pandemia, cuando teníamos el virus original, ¿no? El virus que originalmente se sentó en las diferentes partes del mundo, ¿no? La cepa original o el virus ancestral, vamos a decir, ¿no? Entonces, y originalmente la protección contra la transmisión era relativamente alta. Los primeros estudios, resultados de la vacuna de Moderna, que se dieron a conocer cuando eran resultados preliminares de su fase 3, hablaban de que la protección contra la transmisión rondaba en el 70%. Esto antes de que se empezaran a describir variantes. Entonces, ya una protección casi del 70% contra la transmisión
de arriba del 97% de la hospitalización y casi del 100% contra muerte, pues es extraordinario, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Pues dejamos que el virus se siguiera transmitiendo. Se empiezan a generar variantes y entonces cada vez empieza a bajar la eficacia de las vacunas. Sí, pues por nuestra culpa, no son las vacunas las que fallan, ¿no? Los que fallamos nosotros, ¿no? Entonces, ahora cada vez la protección contra la transmisión se ha vuelto menor. Pero si se dan cuenta, incluso habiendo retado tanto a las vacunas con una variante tan evasiva de la inmunidad como Omicron, hoy las vacunas siguen salvando miles de vidas todos los días, ¿no? Y eso, pues nada más bástese con ver la diferencia proporcional que hay entre casos y defunciones para darse cuenta de que no es que Omicron sea una variante menos letal o menos agresiva, es que Omicron se topó con una población vacunada y eso es lo que está provocando que menos gente muera. ¿Qué viene el problema de la comunicación? Pues lo hemos tenido, yo he tenido aquí a mucha gente que habla, que comunica sobre el tema, pero si somos honestos, yo soy divulgador científico, no soy científico ni mucho menos, me he dedicado a la divulgación toda mi vida, pero si somos honestos, los negacionistas nos están ganando la partida de muy mala manera. Es decir, y lo peor es esto, que uno puede explicar las cosas, pero cuando se niega en la esencia misma de cómo se llega al conocimiento médico o el conocimiento científico, es imposible avanzar. Entonces, hay una serie de tropos o de memes respecto de si es terapia génica, que si altera el ADN, que si tiene óxido de grafeno, que si tiene, los chips, hay un loco español en concreto que el otro día presentaba como si estuviera viendo al microscopio una platina y diciendo que esa platina tenía microcircuitos y que la había sacado de la vacuna de no sé cuál marca, eh, y aterrorizando a la gente de una manera que tú dices, pues, estás mintiendo descaradamente, pero no sé cómo demoler tu argumento y cómo ganarle la parte de los negacionistas, no a los que no solo a los que hacen el negocio, sino a sus víctimas, que son los que les creen por falta de información. No tenemos forma de comunicarnos mejor. Pues es muy complicado porque el negacionista por naturaleza es una persona que no entiende de datos reales, ¿no? Es decir, y si los entiende, los niega. Es precisamente su definición, ¿no? La definición de su estado mental, vamos a decir, bueno, de su pensamiento, del estado de su pensamiento, ¿no? Es muy triste que haya mucha gente que esté creyendo estas necedades, ¿no? Creo que también se necesita de veras ser muy poco, eh, vamos a decir, analítico, crítico para pensar cosas tan absurdas como que quedamos con la capacidad de que como imanes que se nos pegan los metales porque nos inyectaron una vacuna, que nos metieron un chip y que ahora vamos a estar radioactivos y que esto, bueno, también, por favor, no sé qué tipo de persona cree esas tonterías, pero sí hay mucha gente que cree cosas como, por ejemplo, creo que lo más nocivo que ha pasado ahora es que antes era más fácil descartar es decir, a los negacionistas o a este grupo de personas, porque en general era gente que pues eran como muy ignorantes, ¿no? Es persona muy ignorante que era fácil hacer evidente esto. Y ahora son grupos, en realidad, grupos de interés, ¿no? Grupos que son financiados y que tienen intereses económicos y políticos y todo de muchos tipos, ¿no? Y que ahora creo que lo más triste ha sido ver gente realmente médicos de verdad, no que se dicen médicos, sino que son médicos, hablando en contra del bien, de la salud, de la vida de las personas, científicos que son científicos, hablando anticiencia. Esto realmente para mí ha sido un episodio completamente nuevo y muy lastimoso, creo, ver gente del mismo gremio que está causando tanto daño por la desinformación. Sí. Y vamos a decir esas cifras, la gente que cree eso, ojalá que quienes escuchen ambas partes y entonces formen un criterio, ¿no? Pero la realidad es
simple y sencillamente hay que ver las vacunas desde la primera vacuna. Si hay, yo pienso que un avance médico, un avance científico que ha contribuido de forma sustancial a mejorar la calidad de vida, a disminuir el sufrimiento, la enfermedad y la muerte de la humanidad, han sido las vacunas. Es decir, nos moríamos de enfermedades de las que ahora prácticamente nos burlamos, ¿no? Es decir, enfermedades que ahora ya no representan algo grave para nosotros. Simplemente erradicar la viruela fue un avance impresionante en términos de cómo se erradicó por completo una enfermedad tan nociva y agresiva como la viruela. La polio iba para allá hasta que estos grupos empezaron a sonar más fuerte. Y ha regresado la polio. Y ha regresado la polio, sí. Lo mismo el sarampión. Es decir, polio y sarampión eran dos enfermedades que iban, si no erradicándose, por lo menos sí disminuyendo de una forma sustancial. Se tenía, de hecho, proyecciones de que polio podría ser erradicada igual que la viruela, y ahora esos planes han quedado atrás, ¿no? Por tanta gente que ha decidido impulsar este tipo de diálogo tan nocivo, negacionista y demás. Pero las vacunas han salvado millones de vidas, y eso ha sido así desde todas las vacunas. Y las de COVID-19, es que hay algo que en realidad molesta. Las vacunas contra COVID-19 no son sustancialmente muy distintas a cualquier otra vacuna de las que ya se han venido aplicando desde siempre. Ahora tenemos nuevas tecnologías para generar estas vacunas, pero es como todo, pues es el progreso. Ahora esta tecnología la tecnología, me refiero principalmente a la tecnología de las vacunas de RNA mensajero, abre toda una puerta inmensa de posibilidades de tratar enfermedades, no solo enfermedades infecciosas, enfermedades, vamos a poner, hace unos días se da a conocer la causa de la esclerosis múltiple. Sí, cierto. Es el virus del Epstein-Barr. Yo padezco esclerosis múltiple. Fui diagnosticada en el 2012. Y pues es una enfermedad realmente pues muy penosa, ¿no? Es una enfermedad crónico-degenerativa que básicamente no tiene una cura, y que ha sido tratada, se ha visto como una enfermedad autoinmune, pero sin conocer realmente su causa. Ahora se da a conocer que es el virus del Epstein-Barr. Es un sentimiento tan increíble pensar que tal vez ya en la generación de mis nietos va a ser una enfermedad ya desconocida. Gente que ya no, ¿por qué? Porque ahora a través de este tipo de vacunas, como las de RNA mensajero, de hecho se empieza a trabajar sobre eso ya, generar una vacuna contra la esclerosis múltiple, una vacuna contra el virus de Epstein-Barr, en donde ahora estas enfermedades que han llevado a tanta gente a tanto sufrimiento, podrían literalmente terminarse, ¿no? Entonces, es terrible que se haga esta narrativa en donde no son terapias génicas, no lo son, punto, no son terapias génicas. Una vacuna de RNA mensajero, la vacuna en sí, el RNA en sí, ni siquiera ingresa al núcleo de una célula. El núcleo, que es en donde está el material genético, ni siquiera tiene contacto con el material genético. ¿Cómo puede ser una terapia génica, no? Y la gente cree este tipo de cosas y desacreditan a estas vacunas que realmente debemos sentirnos privilegiados de haberlas tenido tan pronto, y que a pesar de los pesares siguen siendo tan efectivas para protegernos contra la enfermedad severa y la muerte, ¿no? Y ya que estamos en esto, recientemente se ha aprobado la primera vacuna contra la malaria con una efectividad muy baja, relativa, si comparamos con las efectividades de las vacunas para la COVID-19, pero aún así ha sido celebrada como un logro enorme porque es una vacuna distinta a las vacunas de las que estamos hablando, porque no es una vacuna antiviral, sino es una vacuna antiparasitaria. Y aquí viene otro argumento de los negacionistas que me gustaría que tocara, porque a mí me llegan los comentarios de estos videos con gran frecuencia. Pero no tienen la vacuna contra el VIH. Hombre, es que el VIH ni siquiera es un virus, ni es una familia de virus, es un retrovirus, y no es tan conocido como el coronavirus, que finalmente ya teníamos un conocimiento de la familia de los coronavirus antes de
de diciembre de 2019, ¿no? ¿Qué hay del VIH? Ha sido mucho más difícil tener una vacuna adecuada contra VIH o VIH. Así se le dice aquí en España. Sí, mucho más difícil por el tipo de virus que es, precisamente. Es un retrovirus, es el tipo de células a las que ataca, ¿no? Hay que recordar que el VIH es un virus que ataca precisamente a las células de la inmunidad. Entonces, y es un virus que evade importantemente ha evadido, la razón por la que no se ha podido generar una vacuna adecuada contra VIH es porque los esfuerzos de vacunas, el virus ha evadido siempre, tiene una característica de quedar, vamos a decir, oculto ante el sistema inmunológico. Las vacunas, el propósito de una vacuna es estimular al sistema inmunológico. Cuando el virus se queda oculto del sistema inmunológico, esto no tiene un efecto por este tipo de evasividad. El tipo de evasión de la inmunidad que tiene el virus del VIH es notablemente distinto a la evasión que está teniendo el coronavirus. Vamos a decirlo, ahorita el virus SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, cuando hablo de que empieza a tener evasión de la inmunidad, no es que el virus en realidad se oculte de el sistema inmune. Lo que ha hecho es transformar una proteína, que es la proteína de espiga del coronavirus, que es mediante la cual se une a las células que infecta, ¿sí? Y las vacunas están diseñadas contra esta proteína, es decir, neutralizan esta proteína para que el virus no pueda adherirse a las células que reconoce, ¿sí? Entonces, cuando muta el virus y empieza a cambiar a esta proteína, los anticuerpos que antes podían neutralizar al virus, ahora ya no reconocen a la proteína, ¿sí? Es algo diferente, pero el virus del VIH se oculta del reconocimiento de las células inmunológicas. Entonces viene una vacuna mientras el virus está oculto y después esto se pierde, ¿no? Y el virus sale y entonces empieza a infectar. Es un mecanismo distinto de cómo evade la inmunidad. Pues no ha habido es decir, eso, contrario a decir es que decir algo malo contra las vacunas, esto nos debería llevar a entender el gigantesco privilegio en el que nos encontramos ahorita. La mayor parte de las vacunas que se desarrollan no llegan a buen término. Es decir, pasa por su fase preclínica y algo ocurre en donde ven que no hay seguridad, no hay buena eficacia, hay algún problema en el diseño y no pasan a fase clínica. Algunas en fase 1 o en fase 2 ni siquiera llegan a fase 3 porque no hay buena seguridad, porque no es suficiente su eficacia, por la razón que sea, ¿no? Y algunas en fase 3 quedan truncas porque la eficacia simplemente no fue la esperada, ¿no? Imagínense haber tenido, pero no una, 2, 3, es decir, tenemos más de 6 vacunas altamente efectivas para detener la enfermedad severa, para prevenir la enfermedad severa y la muerte por COVID-19, y esto se generó en el transcurso de un año. Esto, desde luego, tiene que ver con los grandes avances tecnológicos que tenemos ahorita en el campo de la tecnología de la ciencia, ¿no? Tiene que ver con esto, pero además, esto tiene que ver con alguna situación, ahora sí, si me lo permiten, de suerte. Se tuvo mucha suerte de que ya había sido estudiado que el virus que nos está atacando en la pandemia es un virus de una familia que habían sido estudiados durante muchas décadas atrás, es decir, y teníamos, vamos a decir, los estudios previos del SARS, del virus, o sea, el antecesor del SARS, vamos a decir, CoV-1, ¿no? De MERS, de otros coronavirus que son estacionales, que nos afectan cada invierno, cada temporada invernal, y ya se estaba desarrollando, tratando de desarrollar vacunas universales para este tipo de coronavirus. Se abrevó de toda esta experiencia que ya se tenía avanzada para poder generar de forma rápida vacunas altamente efectivas y muy seguras. Entonces, más que tirarles, deberíamos estar increíblemente agradecidos de que tuvimos la fortuna de que no fue un virus tan complicado como el virus del VIH, en donde realmente no hay un avance sustancial
para generar vacunas contra ese virus, esa enfermedad, y nos tocó un virus para el cual sí teníamos ya mucho aprendizaje previo, mucho estudio previo, que permitió hacer esto de forma muy rápida. Vamos al caso de México. A mí me preocupó mucho una cosa sobre todo. Usted es autora de un libro que salió en enero del año pasado, que es Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, algo que varios científicos, personas que tanto relacionadas o no con la microbiología, como el propio doctor Lascano, a quien tuve aquí, el doctor Antonio Lascano, que es, me parece, uno de los mexicanos más importantes en el terreno de la ciencia en este momento, por el reconocimiento mundial que tiene, y él ya en una conversación conmigo lo denunciaba. Hubo un problema, pero antes de entrar a qué ha pasado este año, después de un año de la publicación del libro, me preocupó una cosa que usted denunciaba en algunas entrevistas, y es que por este libro usted recibió amenazas. A ver, es un libro que trata, no, me imagino que no es un libro de intensa militancia política, sino es un libro hecho desde el punto de vista de la microbiología, ¿correcto? Es un libro de análisis de la gestión de la pandemia. No es desde luego, yo no tengo militancia política, nunca la he tenido en mi vida entera, sí. Pero de pronto la amenazan como se amenaza a disidentes políticos, que en México esto es totalmente común y corriente desde tiempo inmemorial, por lo menos desde que yo nací, sabía uno hasta dónde podía soltar la lengua y hasta dónde no. Pero esto me pareció a mí terriblemente alarmante. ¿Qué ha pasado con esto, doctora? Sí, pues sigue pasando, y de hecho en últimas fechas esto ha ido increciendo, es decir, desde antes del libro, está ocurriendo un fenómeno en México que creo que es un fenómeno muy, muy lamentable. Tenemos una división tan marcada ahora desde que está López Obrador como presidente, en donde hay todo un sector de la población que no es que sean seguidores o que sean afines a él, a su gobierno, son literalmente fanáticos. Es decir, es una adoración como de culto. Y entonces esto hace que se pierda de vista todo lo demás. Yo empecé a alzar la voz para hacer ver los errores que en México se estaban cometiendo con relación a la gestión de la pandemia, desde casi un año antes de que el libro saliera publicado. En el mes de mayo publiqué un artículo en el diario Reforma que se intituló El fiasco del siglo. A partir de ahí comenzaron los ataques, y eran ataques que iban desde esporádicos, no amenazas, vamos a decir, de muerte, sino básicamente ataques en redes sociales, algunos grandes nombres de los que siempre defienden al gobierno y que ya sabemos quiénes son, y todo eso, que fueron esporádicos, pasó, y de repente, porque digo alguna cosa o estoy en una entrevista y ahí dije tal cosa, pues vienen una semana o dos de bots que me atacan y qué sé yo, y ya. Eso no es tanto lo que preocupa. A medida de que el tiempo ha ido pasando, y sobre todo desde la publicación del libro, estos ataques han ido creciendo hasta un punto en donde temo por mi vida, ¿no? Es decir, esto ha ido creciendo al punto en que recibo amenazas directas. Nada más que salgas de tu casa te vamos a poner un balazo en la cabeza, amenazas, es decir, de todo tipo, para insultarme, para amenazarme de muerte. Y una cosa que preocupa y me preocupa mucho es esto. Es que la persona que me dice, lo que tú mereces es una bala en la cabeza, imagino que esa no es la persona que me va a matar, ¿no? Pero pasa lo siguiente. Lo que están ahorita generando, y son este grupo de personas que protegen al gobierno, al régimen actual, es decir, justificando cada falta, cada error, y pegándole al otro grupo, tratando de decir, nada de lo que pasa actualmente es culpa del gobierno actual, ¿no? Todo lo que pasa es culpa de los gobiernos previos. Esto nunca había pasado antes, o sea, cada gobierno era responsable de lo que pasaba en su tiempo, ¿no? Pero ahora no, ahora todo es culpa de otros gobiernos, nada es culpa del gobierno actual, ¿no? Y hay todo un grupo de personas que se dedican activamente a defenderlos, ¿no?
y que las tenemos estas personas, que las tenemos bien identificadas, estas personas ahora montaron una campaña no solo de difamación en mi contra, sino es una campaña de odio. Es decir, por culpa de esa doctora, bueno, no se digna a llamarme doctora, me dicen dentista, odontóloga, la sacamuelas, la quitasarros, qué sé yo, ¿no? Pero entonces dicen, por culpa de ella la gente se está muriendo. Y entonces es la posverdad, ¿no? Es decir, Sí, sí, sí. lo único que he tratado es como los negacionistas, ¿no? Decir, esa vacuna te está matando, cuando esa vacuna está salvándote la vida, ¿no? Y entonces yo he estado tratando de hablar a favor y la iniciativa Salvemos Conciencia ha tenido esa intención todo el tiempo de forma altruista, ayudar a las personas. Incluso los médicos en Salvemos Conciencia atendieron pacientes de forma gratuita durante muchos meses y fueron miles de pacientes atendidos a distancia durante la primera y segunda ola que se dieron aquí en México de contagios. Damos información, webinars gratuitos, toda una serie de materiales de apoyo informativos, y ahora es como la posverdad, por culpa de, vamos a decir, ella habló mal de la vacuna de CanSino, ella mató gente, entonces yo soy responsable de que la gente se esté muriendo. Yo soy quien dice mentiras, yo soy quien... Y entonces lo que hacen es generar una campaña de odio en donde se vuelve muy preocupante porque yo entiendo que esa persona que le tienen pagada para proteger, para hablar bien del gobierno y estarlos defendiendo, no es que es además un servidor público, no es la persona que va a venir a matarme un día, ¿no? Pero ¿qué pasa del loco que sí le cree? ¿No? El loco Claro. que sí le cree y que es capaz de pararse afuera de mi casa a ver cuándo salgo, ¿no? Es muy preocupante que esto esté pasando en México realmente. Sí, es terriblemente alucinante. A ver, yo en grado mucho menor, el otro día comenté que la gente que se había vacunado con la vacuna Sputnik no podía entrar a la Unión Europea porque la Agencia Europea del Medicamento no ha aprobado todavía la vacuna Sputnik. Y entonces, bueno, hay un sujeto en Argentina que tiene una campaña contra mí, se supone que soy antivacunas, soy fascista, soy Así, todo lo peor del mundo por haber dicho un hecho real. La gente que se vacunó con Sputnik, si hoy te dan sí, una beca en Londres o en París o en Alemania, no puedes aceptar esa beca o ese empleo porque estás vacunado con Sputnik. Bueno, se ha ideologizado a tal grado que este señor dice que la vacuna rusa es comunista. No se enteró de que en 1989 cayó el régimen comunista en Rusia. Él sigue creyendo que es la Unión Soviética. Pero me alarma mucho. Antes de pasar a esto, quería yo hablar un poco del tema precisamente de, de Salvemos Conciencia. ¿Qué fue cómo empieza y cómo se está desarrollando esta organización y por qué lo hace usted? bueno, porque sí, Salvemos Conciencia en realidad ahora está constituido legalmente como una asociación civil sin fines de lucro. En realidad empezó simplemente como una iniciativa y le pusimos ese nombre porque nos pareció simpático, ¿no? Ponerle ese nombre. En realidad no era intención, o sea, hacer así una organización como tal. Fuimos un grupo de médicos y de científicos que coincidimos, nos conocíamos o por el trabajo que estábamos haciendo. Es decir, en Salvemos Conciencia hay científicos de muchas ramas diferentes. Hay, por ejemplo, nuestro director de estadística es el doctor Arturo Erdely. Él es doctor en matemáticas, es actuario, doctor en matemáticas, que es pero dentro de la ciencia, el doctor Alejandro Cano, que es un súper experto en aerosoles, en la transmisión de la enfermedad y apoya en esa parte con la difusión de eso. La doctora Ana María es odontóloga y es expertísima en la cuestión de las mascarillas es decir, tenemos, y muchos médicos, desde luego, el doctor Francisco Espinosa, el doctor Martín del Campo, el doctor Moreno, es decir, etcétera. Entonces, como que fuimos coincidiendo, nos fuimos conociendo. El primero fue el doctor Arturo Erdely, primero que lo conocí, el doctor Francisco Espinosa y el doctor Martín del Campo. Y entre los cuatro como que empezamos a hacer, teníamos creo que todos la coincidencia de querer dar apoyo en un momento tan difícil en nuestro país, ¿no? Bueno, en el mundo, pero en nuestro país en particular. Había mucha gente enferma,
desinformada o mal informada, gente, vamos a decir, en la segunda ola que no encontraba sitios en hospital. Se había dado una comunicación tan dañina. El gobierno había dicho, quédate en casa hasta que te falte la respiración. No vayas al hospital hasta que ya no puedas respirar, hasta que ya tengas problemas para respirar. Esta fue la comunicación que se dio durante todo el primer año de la pandemia en México, ¿no? Cuando la gente llegaba al hospital, llegaban demasiado tarde para salvarles la vida, llegaban ya con la enfermedad demasiado avanzada. Y por eso en México siempre fue muy fácil mantener baja la ocupación hospitalaria, porque la gente llegaba al hospital a morir pronto y a desocupar camas. Entonces, todos nos unimos en este sentir de que era de alguna manera nuestro deber, desde luego cada uno en particular su deber personal y el deber profesional de no solo alzar la voz, sino tomar acción, es decir, no solamente ser críticos, sino poner manos a la obra y decir cómo vamos a ayudar. Y entonces iniciamos dando atención médica. Yo tratando de coordinar lo que se hacía en atención médica, y entonces diseñamos un protocolo médico de atención temprana de COVID-19 que se podía llevar a cabo por médicos de primera línea, médicos generales, no era necesario que fueran especialistas ni nada por el estilo, y es un protocolo médico muy seguro, muy efectivo, que puede llevarse con puros medicamentos over the counter, o sea, medicamentos que no requieren prescripción médica, ¿sí? Y muy, muy efectivo. Es decir, prácticamente, incluso en la segunda ola de contagios en México, en donde los hospitales se saturaban, nosotros indicábamos, tiene que ir al hospital. Pues sí, pero no me aceptan en el hospital, ¿qué hago, no? Ya eran casos que no se podían llevar a distancia porque evidentemente eran casos que ya requerían hospitalización. Incluso así, es decir, la tasa de mortalidad fue bajísima, por debajo del 1%, ¿no? Es decir, nos dimos cuenta que la clave era atender temprano a los pacientes, vigilarlos temprano, identificar temprano los signos de deterioro pulmonar, y eso hacía toda la diferencia para salvar vidas. Entonces nos volvimos activistas de la atención temprana, la detección temprana, la atención oportuna de la enfermedad, la autovigilancia en casa, esto de estar midiendo las oximetrías, viendo y actuar inmediatamente. No espérese hasta que se ponga morado y entonces vaya al hospital. No, mucho antes de eso, cuando le pueden en realidad ayudar y salvar su vida. Entonces, Salvemos Conciencia fue eso, la coincidencia de un grupo de médicos y de científicos que todos tuvimos el mismo deseo de no solamente alzar la voz crítica, sino tomar acción para poder realmente ayudar. Y así empezamos. Ahora, después lo constituimos como una asociación civil porque queríamos armar una plataforma de atención temprana en donde se atendió pues por allá de alrededor de unos 5,000 pacientes. Es decir, no fueron pocos, es decir, se atendieron miles de pacientes. Pero era muy complicado porque todo se hacía a través de los teléfonos personales de los médicos por WhatsApp. Y entonces quisimos diseñar una plataforma de atención temprana en donde se pudieran llevar ahí los expedientes electrónicos y muchos más médicos se sumaran al esfuerzo para atender pacientes utilizando nuestro protocolo médico. Y esto, desde luego, pues requería dinero, requería financiamiento para tener esa plataforma digital y poder pues pagar los servidores y el desarrollo y lo que se necesitara para eso, y poder dar esa atención médica de forma gratuita, como siempre se hizo todo y se sigue haciendo todo de forma gratuita en Salvemos Conciencia. Entonces se constituyó como así. Doctora, pero lo que están haciendo ustedes es lo que debería estar haciendo el gobierno de México, es decir, sí. Lo que están haciendo ustedes es lo que debería estar haciendo las instancias de salud pública que están en una situación terrible hasta donde yo sé, pero es lo que deberían estar haciendo. Y a cambio de que hagan ustedes lo que no está haciendo el gobierno mexicano, reciben amenazas. Esto es absolutamente alucinante. Alucinante por completo. Es exactamente es eso mismo del negacionismo, de la era de la posverdad. Es decir, vamos a decir ahora, una de las difamaciones que a mí más me ha dolido es estas personas afines al gobierno que se dedican a defender lo indefendible. Una de las cosas principales es que han querido
golpear a Salvemos Conciencia. Y entonces tienen toda una teoría de conspiración en donde dicen, es una ONG que lava dinero, ¿no? Ah, válgame. Pues yo con gusto haría pública todas las declaraciones para que vean qué pobre es Salvemos Conciencia. Es decir, Salvemos Conciencia es una AC que no tiene dinero, vaya, básicamente, ¿no? Que nunca ha tenido dinero, no tuvimos suficiente dinero para armar la plataforma, así de fácil, ¿no? Entonces, pero ahora dicen que, por ejemplo, la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud, nos hizo favor de darnos apoyo para recibir donativos a nombre de Salvemos Conciencia. Entonces aceptaron nuestro proyecto, este proyecto que es lo que hacemos, las labores que seguimos haciendo. Atención médica ya no estamos dando porque no pudimos armar la plataforma y para los médicos realmente era demasiado desgastante seguir haciéndolo por WhatsApp, ¿no? Entonces, claro. Pero seguimos dando webinars gratuitos, damos información, tenemos una página de internet. Todos los días, a través de la página de Salvemos Conciencia, se dan las cifras que el gobierno ya no quiere dar. Cómo va avanzando la vacunación, cómo está el exceso de mortalidad, cuáles son las cifras de cada día en los estados de la República. Esta es información que el gobierno, pues hay una base de datos, pero no la analiza como para digerírsela a la población, nosotros sí lo hacemos, etcétera, etcétera. Pero bueno, no tenemos reconocimiento como donataria, desde luego, ¿no? Porque pues somos una C que se acaba de constituir y así. Entonces, FunSalud nos ha hecho favor de hacer este servicio en donde ellos aceptaron nuestro proyecto y entonces la gente que quería donar a Salvemos Conciencia podría donar a través de FunSalud, ¿no? Y ellos emitir los recibos deducidos de impuestos, qué sé yo. Y entonces hacen que empiezan a difamar como que es, como hay muchas personas de farmacéuticas y demás que están involucrados en FunSalud. Salvemos Conciencia no tiene nada que ver con FunSalud. Es decir, nosotros les pagamos a ellos por hacernos ese servicio. Ellos nunca nos han dado un centavo, un centavo, nunca. Y entonces, bueno, arman todo esto y entonces la verdad es que sí es muy desmoralizante de repente que se arme de que sí, que Salvemos Conciencia tiene algo ahí oscuro detrás, cuando la intención todo el tiempo ha sido solamente apoyar a la población, ¿no? Y en lo personal, pues lo mismo. Hemos sido todos atacados, sin duda, pero curiosamente del grupo hay mujeres que están en el grupo, desde luego, tras bambalinas, haciendo cuestiones de las redes sociales y de apoyo para hacer material didáctico y una serie de cosas, pero de quienes damos la cara y somos parte de Salvemos Conciencia, soy la única mujer. Y curiosamente, o sea, soy la más atacada de todos, ¿no? O sea, qué raro, sí, qué inesperado, cosa así, loquísima. Qué sorprendente. Desde que publicó su libro durante este año, ¿cómo ha sido la gestión de la pandemia en México? Sí, bueno, lamentablemente no se ha aprendido nada. Es por el contrario, creo que los errores se han ido profundizando. El error principal, creo, el más imperdonable en la gestión de la pandemia en México ha sido nunca corregir el rumbo. Es decir, como dijimos al principio, quizá un error al inicio porque no había suficiente información, porque se creían cosas que después se demostró que no eran tales o que eran distintas. Todo eso hubiera sido perdonable. Esos errores iniciales por falta del avance y el conocimiento en ese momento, ¿no? Siempre hubiera sido perdonable siempre y cuando se rectificara, ¿sí? Aquí en México lo que se ha hecho es seguir una estrategia que, según palabras del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, es una estrategia que se sentó en nuestro país en enero del 2020. Y dice, esa estrategia se sentó desde un inicio y es la misma que vamos a seguir hasta el fin de la pandemia, ¿no? Entonces, y dicho y hecho, es lo que ha hecho. Es decir, dijo, vamos a contar casos solamente hasta que empecemos a tener transmisión comunitaria. Y después ya no vamos a contar casos porque ya no tiene caso contar los casos, ¿no? Entonces, lo que hizo el doctor López-Gatell es literalmente dejar que la pandemia corriera y que la gente se infectara y hacer caso omiso hacer de cuenta que no era importante que hubiera contagios masivos en las comunidades en México,
Nunca se hizo un esfuerzo por determinar en dónde estaban los contagios, para procurar hacer un esfuerzo de contención en donde los brotes existieran, para contener la transmisión del virus. No, México es uno de los países que ha hecho menos pruebas de todo el mundo, de todo el mundo. Es vergonzoso ver esas gráficas en donde países realmente con muchos más problemas económicos que México, como Guatemala, como Bolivia, vamos a decir, ¿no? Con sistemas de salud y gubernamentales más precarios que el de México, han hecho más pruebas que México, ¿no? No puede ser posible. Entonces, México prácticamente no hace pruebas. Las instrucciones que se dieron desde el principio fue solamente hacer pruebas a los casos con síntomas, y de esos solo 1 de cada 10. Esa es la instrucción del doctor López-Gatell. Entonces, nuestra base de datos de casos de infecciones por COVID-19 no contiene un solo caso asintomático, ni uno. Es una fantasía. Sí, claro, es una fantasía absoluta. Es decir, es una base de datos en donde no hay un solo caso asintomático. Es decir, la base de datos en todas partes, vamos a decir, se hace búsqueda como en las escuelas. Para mantener las escuelas abiertas, pues hacen alguna rutina de vigilancia de contagios dentro de la escuela, que incluye hacerle pruebas a los chiquitos, ¿no? O al plantel en general, maestros y alumnos y demás. Claro, ahí cuando se obtienen casos positivos, casi siempre son casos asintomáticos. Se descubren durante la vigilancia. Y entonces sabemos cómo son los contagios en las escuelas. No sé, Escocia, por ejemplo, hizo un programa extraordinario de vigilancia y nos dimos cuenta que si no hay mucho cuidado, las escuelas sí pueden volverse focos importantes de contagio para el resto de la comunidad. Pero ¿cómo lo supimos? Lo supimos porque se hicieron muchas pruebas dentro de las escuelas y la mayoría de los casos son asintomáticos. Pero entonces, pero a ver, eso va a las bases de datos. Las bases de datos en todo el mundo incluyen personas con síntomas, sin síntomas, con síntomas graves, leves y de todo tipo. Aquí en México, solo la base no tiene un solo asintomático. Es una locura. Entonces, bueno, finalmente, ¿cómo ha sido este último año? Pues creo que ha sido peor que incluso los 2 años, que el año anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque no se hacían pruebas, es verdad, muy mal. Nunca se procuró, vamos a decir, los datos, qué barbaridad los datos. México reporta datos con un rezago de hasta 6 semanas de rezago de reporte de datos, queriendo decir que si algo está ocurriendo en un lugar hoy, para cuando ya nos enteramos, o ya pasó, o ya la gente se murió, o ya no importa, porque ya no existe eso que estaba pasando. Es una locura. Entonces, nunca se arregló el rezago de datos, y ahora lo que ha pasado en este año es que se ha profundizado estos problemas. 1, hay menos transparencia. Antes, por lo menos una vez al día, se tenía una conferencia de prensa en donde se hablaba sobre la pandemia, se daban las últimas cifras, qué sé yo. Ahora se hace 5 minutos, una vez a la semana, en martes, para decir rápido 2 o 3 cosas. La gente no comprende cómo va progresando la pandemia en su país, porque el gobierno pues no está dando en realidad información de forma activa. México es uno de los poquísimos países en el mundo que no hace públicas sus bases de datos de vacunación. Entonces no sabemos cuánta gente se ha vacunado en realidad. Hay que creerle al gobierno porque no hay manera de corroborar, de hacer alguna comprobación independiente de dónde está la gente que se vacunó, cuántos en Chiapas, cuántos en Morelos, cuántos en Nuevo León. No hay manera. Son hombres, son mujeres, de qué edades. No se tiene esa información, ¿no? Entonces hay que estar con lo que el gobierno dice. Se acabaron las conferencias de prensa, no hay datos de vacunación, se habla cada vez menos y ahora se hacen menos y menos pruebas cada vez. Y entonces se ha dejado literalmente a la gente infectar. La estrategia de México es cerrar los ojos y decir ya, o sea, que se infecte la gente a ver si con eso un día pasa. En realidad, el único esfuerzo que se ha hecho y se ha hecho de forma realmente muy pobre ha sido la vacunación. Sí, se ha estado vacunando a la gente, efectivamente, pero la estrategia de vacunación de México tiene un sinnúmero de problemas, entre otros que se han aplicado vacunas cuando ni siquiera han demostrado
Ahora se aprobó una vacuna cubana, por ejemplo, que no tiene ni siquiera una pieza de información científica en donde uno pueda ir a ver, oiga, ¿y esta vacuna sí es segura? ¿Sí es efectiva? ¿Qué tanto? Es decir, no hay publicaciones sobre esta vacuna y ahora está autorizada aquí en México, hasta donde sé todavía no la están aplicando, afortunadamente. Pero así se hizo con CanSino. Sputnik no tiene autorización de la Organización Mundial de la Salud en México, sí se aplica. Es decir, se han hecho, la campaña de vacunación en México tiene muchos problemas. Hasta hoy no hemos alcanzado el 60% de la población vacunada y no hay vacunación para menores de edad. Entonces, Ya. es decir, la gestión es catastrófica, realmente. Por lo menos en el continente americano, debe ser la peor de las gestiones, porque incluso Brasil medio corrigió el rumbo en algunas cosas y otros países han ido avanzando, pero México solamente ha ido enfatizando los errores. La autorización de las vacunas CanSino, Sinovac, no sé si es la Soberana o la Abdala, la que se está ahora, la Abdala. Toda esta autorización que se supone que corre a cargo de la COFEPRIS, ¿se ha hecho científicamente o es una decisión política? Pues no, eso nunca lo vamos a saber. O sea, qué tanto las decisiones que toma COFEPRIS en realidad son decisiones realmente. ¿No las justifica? ¿Cómo las justifica? Sí, que si las justifica científicamente con estudios, esto lo estamos decidiendo por esto. No, o sea, no hay información abierta de por qué autorizaron la vacuna Abdala, porque es muy buena vacuna. Sí, pero los datos dónde están? No hay datos, es decir, no tenemos acceso a los datos que dieron o que se tienen de esa vacuna para haber COFEPRIS autorizado. No es, vamos a decir, una evaluación que se haga pública, abierta y transparente, como para que uno entienda por qué sí o por qué no autorizan tal cosa. No, simplemente se dice que se autorizó y ya. Es absolutamente desolador. No quisiera yo acabar en un tono demasiado negativo, pero este es un punto que yo quería tocar. Obviamente yo he estado en contacto con el doctor Lascano, he estado en contacto con la doctora Xoconostle, he estado en contacto con el doctor Altamirano del Instituto de Óptica. Son tres científicos mexicanos del más alto nivel que han sido perseguidos por la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Bullar Roses. Y yo desde 2018, cuando López Obrador anunció que nombraría a María Elena si ganaba las elecciones, yo emprendí una campaña para decir, cuidado, porque esta mujer es peligrosa, es una persona que retuerce la ciencia por motivos ideológicos o de creencias. ¿Qué podemos esperar de un país que persigue a sus científicos, a sus médicos, que levanta falsos continuamente? A usted le dicen que mata gente, que me parece de una gravedad aterradora. Al doctor Altamirano se le acusó de acosos del trabajo que luego se demostró que eran falsos. A la doctora Xoconostle se le dijo que se había abierto una investigación que nunca se abrió en realidad para quitarla de su puesto como primera directora de un instituto de investigación en Yucatán. Con el doctor Lascano no han podido porque es quizás demasiado relevante, pero han intentado golpearlo por todos lados. ¿Qué clase de país es aquel que persigue a sus científicos, a sus médicos, a quienes hacen las cosas y con qué los piensan sustituir? ¿Tiene usted alguna idea, doctora? Porque yo ya no la tengo. Pues es un país que sin duda no va hacia un futuro promisorio, ¿no? Un país que hace eso porque no se está haciendo solamente desde la parte académica y científica. Esto está ocurriendo también en la parte cultural. ¿Y qué pasa con un país sin cultura, un país sin ciencia, un país sin academia en realidad? Pues es un país que no va hacia ningún futuro positivo, ¿no? Es decir, estas son las partes de la sociedad que dan, que permiten que una sociedad progrese. Es precisamente estas partes culturales y académico-científicas quienes le dan ese progreso, esa posibilidad de avance y de progreso de sustancia a una sociedad, ¿no? Y cuando esas dos partes en particular han sido tan descuidadas y ahora no solo descuidadas, sino es un ataque frontal, ¿no?
se está haciendo algo que yo nunca pensé presenciar. De verdad, nunca imaginé que estar en un país en donde algo así sucediera, porque se está yendo el asunto como por una tendencia, vamos a decir, lisencoísta, ¿no? Es decir, pero, y no creo que sea exageración decirlo, cuando, por ejemplo, se prometieron ventiladores, como lo recuerdo en el primer año de la pandemia, esto fue por el mes de, ¿qué habrá sido? Abril, tal vez abril o mayo, ¿no? Fue en mayo. Que vamos a hacer ventiladores, pero cuando se hablaba, vamos a hacer ventiladores con la ciencia no neoliberal, porque la ciencia neoliberal nos hay, y de repente uno piensa, perdón, o sea, ¿hay ciencia neoliberal? ¿Existe la ciencia no neoliberal? Es decir, ponerle un apellido, la ciencia es ciencia. La ciencia no tiene ese apellido, no tiene esa connotación. Entonces, entonces, porque iban a ser ventiladores hechos, no sé qué concepción se tenga. Es una politización de la ciencia que no debería existir en ninguna parte. ¿Y qué pasó siempre con esos ventiladores? Nada, no llegaron a buen término, no se dieron. Pero los que se hicieron fueron con base en una fuente abierta del MIT. Se utilizaron diseños del MIT para ventiladores, además de bomba muy sencillo, no con todas las características necesarias, pero es un diseño del MIT y esto se demostró. Es que es tan desolador. Yo, doctora, no quiero quitarle más tiempo, solo quiero agradecerle lo que ha hecho, agradecerle que haga ciencia bajo asedio y que hagan medicina bajo asedio, porque es increíble que así se tenga que hacer. Y así, cuando usted menciona el Lysenko, yo ya mencioné alguna vez a las víctimas del Lysenko, porque fueron muchas, todos los que no se plegaron a su dirección de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, pero es increíble que gente que debería estar tranquilamente en su laboratorio haciendo lo que debe hacer y promoviendo el conocimiento tenga que estar bajo asedio por esto. A mí desde todo punto de vista me deja muy desolado, pero también creo que solo se puede resolver esto luchando en contra, y gracias por la parte que usted está haciendo también en esto, doctor, y por su tiempo. Muchísimas gracias. Si tiene algo más que contarnos o lo dejamos para otra ocasión, porque no será la última vez que hablemos. Muchísimas gracias, al contrario. Me siento muy honrada, de verdad, Mauricio, que me haya invitado a tener este espacio con usted. Quiero que sepa que tiene acá en México mucha gente que lo sigue de una forma realmente con mucha admiración. Uno de mis más queridos amigos en el mundo, que quisiera mencionarlo, su nombre es Martín Tarcisio Macías, de la ciudad de Guadalajara. Él está en Guadalajara. Escucha sus videos, él y su esposa, mientras desayunan, y todo el tiempo dice, no, es que este hombre de veras que es sensacional, ilustradísimo, qué persona, qué mente tan sabia y todo eso. Y ahora que venía yo a estar en su programa, no se la acababan. ¡Qué barbaridad! Entonces, nada más quiero que sepa que me siento muy honrada de que me hubiera invitado a estar en su programa, y esperemos sin duda que no sea la última. Le mando un agradecimiento, un abrazo por el trabajo que hace también usted. Muchísimas gracias, la doctora Laurian Jiménez Faibi. Doctora Laurian Jiménez Faibi, muchas gracias por estar con nosotros. Hay cosas que no quisiera uno ni siquiera tener que contar. Son las historias que como periodistas no queremos contar, pero también son las historias que tenemos que contar. Mientras estén pasando cosas así, están perdiendo espacios todas las formas de conocimiento en todo lugar. Donde la ciencia es atacada, no solo ocurre allí, sino ocurre en todos lados. Ocurre con los científicos mexicanos que están fuera y ahora se han quedado sin becas. Ocurre con quienes aportan en distintos lugares, porque la ciencia es una sola, y donde la golpeas a toda la ciencia, y es lamentable que eso esté pasando, pero si no levantamos la voz, ¿quién la va a levantar? ¿No cree usted?
Muchas gracias por acompañarnos.